maravilloso, Aleluya. es bondadoso, es misericordioso, Él es todo amor, Él es vida, Él es esperanza, Él es tu roca, Él es tu salvación. Padre, todo eres tú, oh bendito Rey, en nuestras vidas. Por eso venimos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a dártelo a ti, porque te pertenece, Señor. No hay palabras en este mundo de cómo ofrecer ese gran amor. Solo decir gracias, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por dar tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque si no, no estaríamos parados aquí. Estaríamos, Señor, en manos de ¿quién? Del enemigo. Pero tú nos compraste, Señor, con precio de sangre, con tu vida misma. Señor, por eso venimos hoy, cada uno de tus hijos, a darte gloria, honra y alabanza. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Padre eterno. Aleluya, te amamos, te bendecimos. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Señor, hoy el mundo entero está celebrando la Pascua judía, el tiempo de la liberación de la esclavitud, que salieron de la esclavitud de Egipto, y así también nosotros que salimos de la esclavitud del pecado, del mundo que era Egipto, Señor. Y al mismo tiempo, en este mismo tiempo de Pascua, fue cuando tú, Señor, viniste a esta tierra y tú fuiste aquel cordero inmolado, que a través de tu sangre la muerte no entró en las casas. Así también tu muerte, Señor, hace de que tu sangre preciosa, derramada, pintada en los dinteles que ahora está en nuestro corazón, en nuestra mente, no entre el ángel de la muerte en nosotros. El poder de la muerte no tiene nada con nosotros, pues tú no viniste a traer vida y vida en abundancia. Señor, aquí está el pan, el vino, tu cuerpo y tu sangre, Señor, que dijiste después de haber dado gracias, partiste el pan, lo tomaste y dijiste: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también, dice, la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, y sabemos que vienes pronto por tu iglesia. Señor, gracias, porque este pan representa ese cuerpo tuyo, ese cuerpo sin levadura, sin pecados, que fue dado, Señor, para ser partido por causa de nuestras transgresiones, por causa de nuestra desobediencia. En tu cuerpo recibiste el castigo, Señor, que era para nosotros. Tú te pusiste en un lugar nuestro, Señor, y por eso te damos gracias, te bendecimos. No es en vano este sacrificio, Señor, porque he aquí tus hijos que están salvos gracias a ti, Señor. Un único sacrificio, el sacrificio perfecto tuyo, bastó para que venga la salvación, el perdón de pecados para toda la humanidad. Por eso te damos gracias. Pueden comer el pan. Asimismo, tú mencionaste en esa noche que esta copa de vino era tu sangre, era el nuevo pacto de tu sangre, sangre que fue derramada, Señor, sangre que nos permite entrar confiadamente ante el trono de la gracia,
hay derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados. La sangre perfecta que fue derramada, tu sangre, Jesús, gracias por tu sacrificio. Pueden beber. Aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No sé tú, hermano, pero yo me siento ahorita con un fuego tremendo. Cada vez que uno come el pan y el vino. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestra hermanita, su hija está mejor, está con infección en los riñones. Su esposo le ha dado un infarto cerebral también. Por eso se está retirando a cuidarlo. Quiso estar con nosotros para compartir justamente este momento tan precioso. Y sabemos que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano. Que dice que por sus llagas hemos sido sanados. Así que todo aquel que esté enfermo, ponga su confianza en el Señor. Porque con su cuerpo dice que toda enfermedad, toda maldición fue puesta en el cuerpo de Jesús. Y a través de su sangre, mire, nos ayuda en nuestro cuerpo, en las enfermedades que estamos pasando, en nuestras debilidades. Y la sangre de Cristo nos ayuda en el espíritu mismo de nosotros. Es el que limpia nuestros pecados, porque el pecado no está aquí encima, el pecado está dentro. Y la sangre es la que lo limpia. Gloria a Dios. Pedimos por la familia de nuestra hermana Esther, por su esposo, por su hija Denise, y en el nombre de Jesús confiamos, Señor, de que tú vas a hacer algo maravilloso en la vida de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Como les decía, el día de hoy el mundo celebra la Pascua, celebra la Semana Santa. Por eso la vez pasada me preguntaban por qué a veces la Semana Santa cae en abril, a veces por qué cae en marzo. Es por la Pascua judía, porque no nos regimos bajo el calendario gregoriano, el calendario que nosotros usamos, sino que la Pascua se mide a través del calendario judío, ¿no? Que es un calendario lunar y cambia la fecha. Por eso a veces en abril, a veces en marzo, la Pascua. Pero más importante que la fecha es lo que sucedió en ese momento. Y lo que sucedió en ese momento hace 2000 años fue que un hombre fue crucificado, pero no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne. Miren, Dios mismo descendió a esta tierra y tomó forma de siervo para dar su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros conocemos a través de la Biblia la vida de Jesús, la vida desde que fue pequeño, como el enemigo quería quitarlo de esta tierra. Murieron muchos inocentes por querer matar a Jesús. ¿Se acuerdan que Herodes mandó una orden de matar a todo niño? Pero un ángel de Dios hizo que José y María llevaran a Jesús a Egipto. Allí fue que lo guardó en Egipto. Y luego de que hubo muerto Herodes, lo trajo nuevamente y vivieron en la ciudad de Nazaret. Y vivieron en una vida normal. No es como muchos místicos dicen que se fue a la India a ver las artes. Y Jesús no necesitaba de nada místico. Pero mucha gente lo dice.
Otros dicen que en Egipto aprendió las cosas de Faraón, los encantamientos y cosas así. Las artes no oscuras, sino blancas, dicen. Hermano, es verdad, o sea, parece es irrisorio, pero la gente piensa eso. La gente piensa que todo lo que fue aprendido por Jesús, Jesús no necesitaba aprender nada. La sabiduría misma estaba dentro de él. Acuérdense que cuando él estuvo en el templo, se quedaban maravillados, dicen los maestros de la ley, porque decían, ¿de dónde tiene tanto conocimiento y tanta sabiduría este niño, este pequeño? ¿Quiénes son sus padres? Por ahí aparecieron sus padres que lo estaban buscando, porque para ellos se les había perdido. Y le dijo, te hemos estado buscando, Jesús. Miraron a sus padres, eran un carpintero, una mujer humilde. ¿Cómo este hombre y esta mujer puede haberle dado tanto conocimiento, tanta sabiduría? No se explicaba, porque la misma esencia de Dios estaba dentro de él. Jesús mismo le dijo, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre tengo que estar. Hermano, y a cada uno de nosotros el Señor nos ha encomendado el negocio del Padre. Jesús en ese momento estaba hablando cosas que el hombre no entendía. Ahora hay mucha gente que no entiende porque está en tinieblas, y nosotros hemos sido llamados a luz para dar esa luz a otros. Y así mismo Jesús fue creciendo en fortaleza y también en sabiduría. Fue creciendo espiritualmente hasta que llegó una edad madura en la cual empezó su ministerio. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo a la edad de 30 años. 3 años y medio dice que duró su ministerio, hasta que fue crucificado. Hizo milagros, prodigios, predicó lo que el mundo no entendía en ese momento, causó una revolución en ese momento. Criticó a los religiosos porque estaban solamente poniendo cargas en las personas y ellos mismos no llevaban esas cargas. Hipócritas les decía. Y predicaba la verdad de Dios y predicaba la salvación. Y fue por causa de esa prédica que fue sentenciado a muerte, porque por causa de él, como dijo el mismo sumo sacerdote Caifás, este hombre muchas señales hace, y ya estaban amenazados que si una más que hicieran, una revolución más, les iban a tumbar todo lo sagrado que podían tener. Y efectivamente en el año 70 fue derribado lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel, que era el templo. Fue derribado, no quedó piedra sobre piedra. Esa destrucción fue profetizada por el mismo Jesús cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y que no supiste el año de tu visitación. Dios mismo visitando. Cuando entró, ¿se acuerdan Jesús al templo? ¿Qué encontró? Un mercado en el templo. Había de todo menos una verdadera oración al Padre. Todo era negocio. Como en este tiempo. Muchas iglesias son negocios, son empresas, donde el gerente es el pastor. No es un servidor de Cristo, ya lo toma como un negocio. Así estamos en el mismo tiempo. Por eso que Jesús va a venir pronto. Porque así como echó las mesas y las sillas, así también va a comenzar a echar todo lo que no es de bendición. Hermanos, si yo quiero enfocarme hoy en esta mañana en el tiempo de la resurrección de Jesús, porque lo más bello y lo más precioso de todo esto es que Cristo vive, que su sacrificio fue hecho por amor a nosotros, pero que no quedó en la tumba, porque esa tumba está vacía, sino que Él resucitó. Y miren lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Juan 20, 1. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 21, dice:
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, o sea, a Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuándo sucedió esa resurrección? El primer día de la semana. Y yo entendí algo cuando estaba leyendo esto. Estaba meditando y leí de los 4 evangelios lo mismo. Los 4 evangelios hablan acerca de este primer día de la semana, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo en mi corazón entendí algo que el Señor me decía: así como yo hice los cielos y la tierra desde el primer día, así también yo voy a hacer nuevas todas las cosas desde el primer día de la semana. Hermano, se estaba volviendo a hacer algo nuevo. Acuérdense que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y comenzó a crear, fue el primer día, dice. Pues el primer día, ahora, el primer día de la semana, en este momento, ocurrió lo más maravilloso: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si en el primer día se hizo la luz, porque dijo en el primer día: hágase la luz, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la luz misma de Dios alumbró a nuestras vidas, porque es a través de la resurrección de Jesucristo que nosotros tenemos promesa de Dios. A través de su muerte y su resurrección tenemos vida eterna, tenemos una nueva luz, una nueva creación. Empieza a contar de nuevo, ¿no? Acuérdense que Él es el último Adán. Y verdadero, la resurrección hizo, hermano, que nosotros haya esperanza. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano haríamos esto que está aquí. Pues porque Jesús resucitó. No es en vano que estamos viviendo aquí. No es en vano que estamos comiendo su cuerpo y su sangre. No es en vano el sacrificio que hacemos nosotros, hermano. No es en vano todo lo que tú le das al Señor. Pues Él resucitó el primer día de la semana. Muchos dicen que cambiaron el Shabbat, el sábado, por el domingo. Y no es eso, sino que el Señor empezó una nueva semana, un nuevo tiempo de bendición. A través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros comenzamos a ver las cosas diferentes. Miren que para ese tiempo, María Magdalena, junto con la otra María y Juana, que dicen que eran 3 mujeres las que fueron al sepulcro, muy de mañana, muy temprano. ¿Fueron con qué propósito? Fueron para ungir, para llevar especias aromáticas al cuerpo de Jesús que estaba en el sepulcro. Ellas fueron con algo en su corazón que tenían. No lo pudieron hacer antes porque acuérdense que cuando dijeron, ya iba a venir la tarde y el Shabbat, ¿no? Donde se celebra el Shabbat, donde no se hace ninguna actividad, ¿no? Porque es el día del Señor, es el día destinado para el Señor. Empezaba desde el viernes en la tarde y culminaba el sábado en la tarde. Ese era el Shabbat. Entonces, ellos, antes de que llegara esa hora, sabemos que pidieron el cuerpo de Jesús para ser sepultado
No fue porque todos los que eran crucificados los tiraban como una fosa común, pero había un sepulcro esperado por Jesús, y un sepulcro prestado nada más, porque fue por muy poco tiempo, solo fue un tiempito que estuvo ahí puesto el cuerpo de Jesús, y lo tuvieron que bajar antes del Shabbat. Pero una vez, el viernes, que fue enterrado, el sábado, el Shabbat, el domingo, al tercer día, resucitó. No es que se cambió el sábado por el domingo, sino que ahora la gloria de Dios se manifiesta en todos los días. Todos los días es para nosotros el día del Señor. Ya no es solamente un día. O sea, Dios cambió todo lo que estaba en ese tiempo en las mentes de las personas. Hoy, hermano, es un domingo, es el primer día de la semana. Un día como hoy Jesucristo resucitó. Un día como hoy María Magdalena y las otras mujeres querían ir a llevarle especias aromáticas para perfumar el cuerpo de Jesús, como tenían por costumbre. Mira que cuando María salió, ellas no salieron diciendo, bueno, hay una gran piedra ahí que está en el sepulcro, ¿quién nos va a ayudar a moverla? Ellas fueron con una convicción: queremos nosotros ungir, queremos poner estas especias aromáticas en el cuerpo de nuestro Señor. Fueron porque algo las impulsó a ir, y fueron las mujeres, hermano, las primeras en dar noticias de esta resurrección, porque en el corazón de ellas estaba eso que el Señor había puesto: vayan al sepulcro a llevar esto, no preocupándonos, porque mira, si hubiese sabido que estaba la piedra y que tenía que moverla, le hubiesen dicho a uno de los discípulos, o a Pedro, que era uno de los más fuertes: acompáñenos porque necesitamos que muevan la piedra. Ellas no le preguntaron nada, ellas fueron allá. Y cuando llegaron, se dieron con la sorpresa que la piedra no estaba en su sitio, había sido movida, y que no estaba el cuerpo del Señor ahí. Y fueron a dar noticias, no pensando que había resucitado en ese momento, porque en ese momento vieron el cuerpo, se llevaron el cuerpo de nuestro Señor. Miren lo que dice en el versículo 11 del capítulo 20. Dice de Juan: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y el que le había dicho estas cosas. Qué privilegio para María, hermanos, que de repente ella llorando, pensando que se habían robado el cuerpo de Jesús, escucha primero ve ángeles que le dicen: no llores. Luego escucha otra voz que le dice: ¿por qué lloras? Y ella voltea y estaba Jesús, pero no lo reconoció porque estaba con un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado. No era el mismo Jesús. Acuérdense que siempre cuando lo veían sentían que era Jesús, pero su aspecto era diferente. Y cuando le vio y le dijo María, él ahí reconoció y le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Hermano, una alegría tremenda para María Magdalena, que fue corriendo
a donde los discípulos a dar las buenas nuevas. Miren que después de eso, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 24, versículo 13, 24:13 de Lucas, en el camino de Emaús, dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí y de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Ven? O sea, no podía reconocerle. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Todo el mundo estaba triste, todo el mundo estaba llorando. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba de todas las escrituras que le decían. Gloria a Dios. Miren lo que sucede, hermano, aquí. Las mujeres van y anuncian. Ven ángeles. Lo ven al mismo Jesús que se le manifiesta a María, que le dice: no me toques porque todavía no he subido al Padre. Va y le dice a sus discípulos, y los discípulos no creen. Ven que la tumba está vacía, pero no creen. Y ahí iban dos de esos hombres caminando hacia Emaús, tristes, porque pensaban que el que había muerto era en realidad el Mesías. Y como había muerto, dijeron: entonces no lo era. En vano hicimos tanto, hermano, hasta que se les presentó en medio de ellos, caminando con ellos, y no le reconocieron. Así es, cuando comenzó a hablar, y una vez que él dice ahí más adelante que él hizo como que se iba de frente, le dijeron: no, acompáñanos. Y cuando él se sentaron y partió el pan, sus ojos le fueron abiertos, y ahí sí corrieron. Hermano, qué bendición más grande para nosotros, que nosotros solamente leyendo esta palabra sabemos que Jesucristo ha resucitado. No necesitamos más pruebas. Tú y yo no necesitamos ninguna prueba que nos diga que Jesús ha resucitado, porque en nuestro corazón lo creemos. Sabemos que él ha resucitado, sabemos que él vive, y vive en ti y en mí, y está aquí en medio de nosotros. Acuérdense de los discípulos cuando estaban, dice ahí, congregados, asustados de que los vayan a tomar prisioneros. De repente Jesús se aparecía en medio de ellos y decía: paz a vosotros. Así también Jesús se aparece hoy, en este momento está aquí en medio de nosotros, diciéndonos: paz sea a vosotros, paz sea a vosotros. Jesús está aquí con nosotros. Él nos prometió: estaré con ustedes hasta el fin. Todo aquel que quiera seguirme, decía Jesús, tome su cruz y sígame. Nadie es digno de mí si no toma esa cruz y lo sigue. Nadie es digno de Dios. Tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo es obedecerle a Él. Y es una obediencia que trae consigo sacrificios, que trae dolores. Porque la cruz, hermano,
es un instrumento que era usado para tortura. Era un instrumento de tortura, y donde solamente eran crucificados aquellos pecadores, aquellos asesinos, aquellos que habían hecho lo malo. Tú y yo, hermanos, éramos así. Dice que yo no maté a nadie, pero la palabra dice que aquel que aborrece a su hermano es asesino también. Mira, éramos pecadores, y esa cruz ahora la cargamos nosotros. Así como Jesús estuvo en la cruz del Calvario, así nosotros cargamos esa cruz, con pruebas, dificultades. Pero ¿saben qué? Lo más precioso de la cruz, hermano, es que es el símbolo de libertad. Es el símbolo de romper cadenas. Es el símbolo que nos une a Jesús y al Padre como hijos. A través de la cruz nosotros conocemos el amor de Dios. A través de la cruz sabemos que el sacrificio no era en vano. No que nosotros necesitemos hacer más sacrificio, porque Jesús lo hizo todo. Lo que yo les estoy queriendo decir es que la vida de seguir a Jesús trae consigo sacrificios para nosotros. Es dejar a veces cosas que nos agradan, cosas que nos gustan, que son cosas que nos gustan ¿en qué? En la carne. Porque tú y yo ya no somos los mismos que éramos antes. Nosotros tuvimos que dejar algo, tuvimos que dejar vicios, tuvimos que dejar malas costumbres, quizás hasta malas palabras. Ahora nosotros hablamos diferente. Ahora ya nosotros no maldecimos, sino bendecimos. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de nosotros. María fue la primera en ver a Jesús. Y yo me imagino, hermano, porque solamente nos podemos imaginar el regocijo que habrá sentido María. Mira que María estaba sumamente agradecida con Jesús. Acuérdense que María Magdalena dice que fue librada de 7 demonios que la atormentaban. Fue liberada y desde el momento de su liberación ella le servía a Jesús. Ella no era ninguna prostituta como muchos hablaban. Solo dice que eran 7 demonios que la atormentaban. ¿Qué cosas sucedería? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ella dejó todo para servir a Jesús. Y estuvo con Jesús al pie de la cruz. Y estuvo con Jesús en el sepulcro. Estuvo con Jesús en el momento de su resurrección. Y así como ustedes son esas Marías, todos nosotros somos esas Marías que vamos y buscamos, porque necesitamos ver a nuestro Señor, necesitamos ir a buscarlo. Pero sabemos que ya no está en la tumba, sabemos que Él está vivo. Entonces ya no lo buscamos en una tumba vacía, sino que lo buscamos en todo lugar, porque Él está en todas partes. Si queremos ser seguidores de Jesús, hermano, tenemos que ser obedientes a Él. Tenemos que dejar, como dice la palabra, padre, madre, hijos, hermanos. O sea, dejar toda cosa que nos importe mucho, porque lo que más nos debe importar es Dios. Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre tus cosas materiales, sobre tu familia, amar a Dios primero. Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, vas a ver que va a venir una bendición tremenda, hermano. No es que descuidemos a nuestros hijos, no es que descuidemos a nuestras parejas, sino que pongamos primero a Dios en todo. Es lo principal. Porque el mismo Jesús, el sacrificio que hizo fue justamente para eso, para demostrarnos que Él nos ama mucho y que Él puso su vida por nosotros. Y si Él pudo poner su vida por nosotros, ¿por qué nosotros no poner también nuestras vidas en las manos de Jesús? Pero ponerlas de verdad, porque muchas veces nosotros decimos, yo soy de Jesús y yo he dado mi vida a Él, yo le pertenezco a Él, pero en verdad solo le pertenecemos en parte, no le pertenecemos el 100%, y el Señor nos pide el 100%, 100%, y 100% es tomar la cruz de Jesús y seguirle a Él. Ese es el 100%. Hermanos, había un hombre que cuando estaba cargando Jesús la cruz, fue llamado a cargar la cruz de Jesús.
se llamaba Simón de Cirene. Este hombre era un hombre trabajador, era un hombre que venía del campo, dice la palabra. Él venía del campo y de repente vio un mar de gente. ¿Qué sucede? Y justamente para ir a su casa tenía que pasar por ahí. Y en eso comenzó a acercarse, y se acercó tanto que los romanos mismos le dijeron a los soldados: agarra la cruz y cárgala, porque lo vieron un hombre fuerte, un hombre del campo de recio, sus manos con callos, y está acostumbrado a cargar. No podían decirle a cualquiera: oye, carga, porque no iba a poder. Tuvieron que llamar a un hombre fuerte, y lo vieron a Simón de Cirene y dijeron: este hombre fuerte, agarra la cruz de Jesús y cárgala tú. Y él quizás en ese momento diría: ¿por qué yo la voy a cargar? Si yo estoy yéndome a mi casa, vengo del campo, de trabajar duro, y voy a cargar una cruz. Pero yo me imagino en ese momento, que la Biblia no nos habla, solamente nos dice que llamaron a este Simón de Cirene para que cargara. Y viendo a Jesús ahí sangrando, molido, tuvo compasión de ese hombre, sin conocer a Jesús, porque Simón de Cirene en ese momento todavía ni lo conocía a Jesús. Pero lo que sí hizo fue cargar la cruz de Jesús. Y la cargó hasta el Gólgota, hasta el monte Calvario, donde fue crucificado. Y se quedó mirando ahí. Y yo sé que después este gran hombre, Simón de Cirene, fue un gran seguidor de Jesús. Porque todo aquel que fue tocado por Jesús, su vida cambió. Y este hombre, hermano, tuvo el privilegio de cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El privilegio que el mismo Pedro dijo: yo cuando muera, yo no quiero morir como mi Jesús, a mí póngame de cabeza. Y fue crucificado de cabeza Pedro. Todo aquel que padezca por causa mía, dice que el Señor dijo, todo aquel que sea vituperado, todo aquel que reciba algo por mi causa, hermano, es una bendición, porque lo estamos haciendo. Mira que los discípulos, cuando eran flagelados, Pablo mismo con Silas, cuando los golpeaban esto, mira, o a los discípulos, y los metieron en la cárcel, cuando salían estaban felices porque habían recibido castigo por predicar la palabra de Dios, por predicar de Jesucristo. Se sentían gozosos de eso. Yo creo, hermano, que te agarren a palos, uno no se sentiría gozoso, pero Señor, le reclamaríamos a Dios: Señor, si estoy predicando tu palabra, ¿por qué no me mandaste ángeles para que me defiendan? Pero es que en realidad, hermano, la vida de los primeros cristianos no era así nomás de fácil. No era que, quiero ser apóstol. El ser apóstol requería un sacrificio tremendo, y un sacrificio de muerte, porque todos fueron muertos. ¿Quién quedó de los discípulos que no nos mataron? Juan fue el último. ¿Pero dónde estaba Juan? En Patmos, en una isla desierta, por predicar a Jesucristo. O sea, no es que estaba libre, estaba ahí, y ahí murió. En Patmos, el último, como dijo Jesús, ¿no? ¿Y qué a ti si él se queda hasta que yo vuelva? Todos pensaban que Juan iba a quedarse, que nunca iba a envejecer. Decían, pues él dijo eso, no era eso, sino que verdaderamente él se quedó hasta que Jesús volvió, porque él lo vio volver. Él vio el Apocalipsis, él vio la venida, el día del Señor lo vio él. Y fue plasmado en las revelaciones o en el libro de Apocalipsis. Hermanos, este es un tiempo de gran bendición. Este es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para meditar y decir: Señor, sé que hiciste maravilloso y un gran sacrificio por mí. Y quiero ser también un discípulo obediente a ti. Yo ya creo, Señor, decirles, porque verdaderamente nosotros creemos en Él. Pero ahora necesito caminar como tú caminaste en esta tierra. Necesitamos caminar como Él caminó, como Él anduvo. Necesitamos caminar en amor. Necesitamos caminar en confianza. Que aunque no hay alimento, de repente el alimento va a aparecer de una manera milagrosa. Acuérdense de la multiplicación de los panes y los peces. Acuérdense que cuando Jesús tenía sed, había una mujer que le quería dar agua, ¿no? Y que dijo, bueno, pues dame de beber. Y
¿y quién eres tú? Tú eres judío, yo soy samaritana, ¿cómo me pides a mí? Jesús mismo le dijo a la samaritana, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí, dame a mí de beber. Pero ¿cómo si no tienes un balde? Pensando en lo natural. Hermano, Jesús nos da de beber. ¿Tienes sed? Bebe del agua de vida. ¿Tienes hambre? Come de su palabra. Eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo. Tenemos, hermanos, que vivir una vida verdaderamente como cristianos que somos, como seguidores de Jesús. Que la gente vea en nosotros que somos discípulos de Él. Porque muchas veces, a veces los cristianos nos comportamos como el mundo. Y hablamos como el mundo. Cuando nosotros tenemos que hacer una diferencia. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. Hoy día, por ejemplo, ahí estaba en el parque y conversando con unas señoras ahí con los perritos. Yo con mi perrito y siempre. Hermana, y hablando y siempre se preguntaban, ¿qué hará este señor siempre viene al parque? ¿En qué trabajará? Dirían, ¿no? Porque viene a veces en la mañana, a veces viene en la tarde. Y me dice, y me preguntan, ¿no? ¿Y usted está vestido para irse a trabajo hoy día domingo? Me dice. Ah, por supuesto, le digo. Pero para mí no es un trabajo, para mí es una bendición. ¿Así? ¿En qué trabaja? Me dice. Bueno, soy pastor y voy a predicar la palabra de Dios. Usted es pastor. ¿Saben qué me dijeron? Oren por nosotras. Pero no quieren dar el paso de fe. Mucha gente te va a decir, ora por mí. Pero tienen que dar el paso de fe. Oremos para que den el paso de fe. Oremos para que no nos digan solamente ora por mí, sino para que ellos también puedan orar por otros. Porque a veces la vida de las personas es cómoda. A veces quieren seguir viviendo su vida normal y que otros oren por ellos. Entonces, no es así, así no funciona. El Señor quiere que nosotros nazcamos de nuevo. Porque de nada no podemos servir al Señor con nuestra naturaleza antigua. Renovaos en vuestra mente y en entendimiento, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Tenemos que vestirnos como Jesús, ese Jesús resucitado, ese Jesús que iba e hizo cosas maravillosas, que en esos 40 días que se quedó en la tierra, dice que hermano, yo no sé, imagínate, 40 días en esta tierra caminando Jesús resucitado. Mira que si en un momento estaban felices ellos de solo verlo, que Pedro no le importó que estaba en la barca y lo vio Jesús, ese Jesús le dijo, Juan, y se ciñó su ropa y se tiró al mar, no esperó, no dijo, vamos, reme más rápido para ir a donde Jesús. Él no, después todos los demás llegaron, pero Pedro se aventó porque quería estar ahí. ¿Y qué llegó cuando llegó a la orilla? ¿Cómo lo encontró Jesús? Lo encontró con una fogata y con un pescado en las brasas. O sea que Jesús, cuando nosotros vamos al encuentro con Él tiene alimento para darnos, hermano. No necesitamos nosotros estar pescando o estar buscando un alimento para dar al Señor. El Señor tiene provisión. No es, en otras palabras, lo que tú le puedas llevar a Jesús. Él ya tiene algo preparado para ti. En ese momento que cuando Jesús apareció no habían pescado nada. Y le dijo, echen sus redes al lado derecho. Y ellos echaron las redes y ¡pum! Vieron que comenzaron a cantidad de peces y ahí se les abrió los ojos. Es Jesús, dijeron, ahí se aventó. No esperaba Jesús que traigan esos pescados. Él ya tenía una provisión. Él tiene la provisión, la mejor provisión, hermano, para ti y para mí. Él tiene el alimento natural y espiritual. Por eso que cuando nos enseñó la oración dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, en la tierra como en el cielo. Que se haga la voluntad de Él, así en el cielo como en la tierra. Dice, y danos el pan de cada día. El pan de cada día. Todos los días comemos un pan, hermano. Ese es el maná que vino del cielo. El verdadero maná. El verdadero pan. Cuando tú te alimentas de Jesús, nuevas fuerzas tienes. ¿Sabes qué? Te vuelves como el búfalo, fuerte. Te vuelves sabio. Ya no vas a estar discutiendo con personas que son necias. Hermano, porque hay personas que
todavía siguen discutiendo con gente necia sobre términos religiosos, sobre términos de la Biblia, qué sé yo. Hay cuántas veces, porque para discutir, hermano, hay bastante. A ver, te pones a discutir con otra persona acerca de que si Alá es Dios o si Dios es esto, y comienzan ahí, no, uno le dice, no, Alá es Dios, es el mismo Dios. No vas a estar, y van a estar discutiendo, vas a perder el tiempo. Tú solamente sueltas la semilla y en su momento dice la palabra que él no, la semilla, su palabra no retorna vacía, y va a hacer efecto acá. Mira, y estoy diciéndole a Alá. Ahora si hablas con una persona que cree en otras cosas, peor todavía, ¿no? Pero lo que sí nosotros tenemos que estar agradecidos es por este tiempo de bendición. El primer día de la semana, hoy, es este primer día de la semana. Hoy, hermano, algo nuevo sucede. Hay la luz del mundo, que vino al mundo, se ha visto reflejada en nosotros. Esa luz lo alumbró a todo aquel. Mira, que esa tumba estaba, hermano, dice ahí, oscura, vacía, y de repente dos ángeles de luz. En otra versión le dice que dos ángeles que parecían como rayos. ¿Cómo iluminarían? Estaban adentro y le decía, no lloren, no se preocupen, el que estaba aquí ha resucitado. Hermanos, ese es el mensaje que el día del Señor quiere decirnos. Él está vivo, Él ha resucitado, y si ha resucitado, hermano, entonces tenemos promesa de vida eterna, promesa de resurrección. Mira que la muerte de nuestro Señor Jesucristo provocó algo tremendo. Dice que se oscureció toda la tierra por espacio de 3 horas, dice, tinieblas, todo se oscureció. Luego un fuerte terremoto, y un terremoto no como cualquiera, un verdadero terremoto, tanto así que dice que la tela del templo, del lugar santísimo, se partió de arriba hacia abajo en 2, y todos lloraban. ¡Ay! La tela se rompió, y ahí la enmendaron después. Pero es que Jesús traspasó, espiritualmente traspasó, y se fue al lugar santísimo, la rompió en 2. Hermanos, las tumbas de los santos se abrieron, y en la resurrección, porque no fue cuando murió que resucitaron, porque acuérdense que Él es primicia de los muertos, resucitaron, se levantaron esos muertos de los santos y caminaron, dice, por Jerusalén, y mucha gente veía a sus familiares resucitados, pero no resucitados para volver a morir, habían sido resucitados. Ellos fueron como una primera cosecha. Resucitaron los santos en Dios, caminaron y dieron testimonio de que estaban. Luego Jesús se apareció a todos sus discípulos y daba fe de que había resucitado. Y lo más bello, hermano, que cuando resucitó Jesucristo, dice que fue donde sus discípulos y sopló en ellos. Sopló en ellos. Hermano, ese soplo de Dios, ese soplo que Jesús hizo en sus discípulos, ha sido también en cada uno de nosotros. Dios ha soplado en tu vida, y el soplo de Dios, ¿qué trae? Vida. Cuando Dios creó a Adán, muy bonito, todo de barro, pero lo que hizo que caminara y hablara y se moviera esa figura de barro fue el soplo de Dios en Adán. Y entró, ¿qué? Aliento de vida. Ese aliento de vida ha entrado en nosotros. Jesucristo, al haber resucitado, hermano, y nosotros en haber creído, Él sopló en nosotros vida. Por eso es que nosotros vivimos diferentes, ¿cierto? Y si aún hay cosas que todavía tenemos que quitar, quitémoslas, hermano, porque Jesús viene pronto para que se cumpla su promesa, que Él va a venir por los suyos, y tú y yo somos de Él. Él se va a llevar a los suyos.
Él se va a llevar a los que están preparados. Él se va a llevar a su iglesia. Tengamos cuidado, hermano, de que no nos vayamos a quedar solamente con la lámpara y sin aceite y se nos cierre la puerta. Porque si no, vamos a pasar el momento de esa tribulación. Muchos se van a quedar y van a pasar ese tiempo de tribulación, pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser arrebatada. Luego, hermanos, si estemos ahí en la tribulación, vamos a ser salvos, dice también. Pero como por fuego, porque van a ver hasta los decapitados por causa del Evangelio. Entonces eso ya va a ser mucho más fuerte. Entonces, ¿para qué esperar eso, hermano? Si podemos ahora en este tiempo irnos tranquilamente con Dios. Tranquilamente con Dios. Aquel que parta en este tiempo a la presencia de Dios sabe que se va seguro. Hermano, a veces nosotros lo miramos como triste la muerte de alguien, pero a veces nosotros tenemos que regocijarnos que Él ya está con Dios, y los que estamos padeciendo somos nosotros, porque aquí, hermano, hay aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Hay aflicción en este mundo, hay enfermedad en este mundo. No todos vamos a ser sanos en el cuerpo. Hay cosas que el Señor puede sanar, hay cosas que quedan ahí. Si no, hermanos, Pablo mismo decía que tenía un aguijón en la carne. Timoteo tenía problemas estomacales, que el mismo Pablo le dijo: no tomes mucha agua, toma un poco de vino por causa de tus dolencias estomacales. ¿Por qué Pablo no podía sanar a Timoteo? ¿Sí? ¿Cuántos milagros hacía Pablo? Dice que le llevaban los delantales de Pablo y se los ponían en los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Por qué no sanaba a Timoteo, que estaba a su costado? Que era su discípulo, que era su hijo amado. Porque él lo quería como un hijo. ¿Por qué no se sacaba el polo y se lo ponía? No pasaba nada. Entonces, no es que si estamos, porque ese es el evangelio que ahora predican, que si no eres sano, es que porque tienes pecado, es que todavía tienes pecado, por eso no estás sano. No, hermanos, no es por, que no crees en Dios, por eso sigues tomando pastillas. Que no sigas el tratamiento, dice, no tienes fe, cree en Dios. Hermano, hay enfermedades. Este cuerpo está, mira, me estoy tosiendo yo ahorita ya. Este cuerpo está susceptible a enfermedades, porque este cuerpo es mortal. Este cuerpo es un cuerpo de bajeza. Es un cuerpo que está destinado a ir ¿a dónde? Al polvo, a esta tierra. Este cuerpo no va a heredar el reino de Dios, porque carne ni sangre heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que van a heredar? Lo que está dentro, hermano. Por eso cuidemos lo de adentro. ¿De qué nos vale a nosotros cuidar el cuerpo si lo que está dentro está muerto? Vivamos, hermano. Hagamos que la llama que Dios puso, que ese fuego, lo avivemos. ¿Cómo avivas el fuego que está en ti? Metiéndote en la presencia de Dios, en el fuego. Una brasa no va a encender, se va a apagar, pero si está metida ese carbón en la fogata, va a avivar más. Meternos en el fuego de Dios va a hacer que nos avivemos. Pablo mismo le decía a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, no descuides el don. Y muchos, hermanos, mira que para eso Jesús murió en la cruz y se sacrificó, para darnos dones, talentos a cada uno de nosotros, y los pongamos al servicio de su obra. No escondamos los talentos, no escondamos los dones, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Ninguno de los discípulos del Señor escondió ningún don, ningún talento, sino fueron guiados por el Espíritu de Dios a hacer lo que se les encomendó hacer: a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios y a resucitar muertos. A eso el Señor nos envió. Pastor, pero yo no resucito ni un muerto. Mira, cuando alguien recibe a Cristo, ya resucitó.
Ese es el primer día de la semana para él, un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? Todo. Lo que para estar dispuestos a hacer, todo lo que nos pida Jesús, estamos dispuestos a hacer. Si el Señor nos dice, deja tu casa y tu parentela y ve a tal sitio, mira, hacerlo. A veces nosotros no escuchamos la voz de Dios y a veces nos quedamos en el confort, en la comodidad de que lo que nosotros pensamos que es el confort, pero Dios nos tiene preparados cosas mejores todavía, mayores. Hay gente, hermano, que tú le dices que reciben el llamado de irse allá a la selva a predicar la palabra y no lo piensa 2 veces, y va y hace, y va con gozo. Pero se lo pide el Señor a alguien que verdaderamente tiene ese don de servicio para Él. Pero no se lo va a pedir a otro que no lo tenga. Que dice, no, ahí para que me piquen los mosquitos, las arañas, yo no voy a ir, hay mucho calor. No, mejor me quedo aquí. Hermano, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y a cada uno nos encomienda algo. Y si tenemos que hacer sacrificio, hagamos el sacrificio. A veces nosotros podemos decir, yo podría estar mejor económicamente si trabajara el domingo también. Por eso estoy perdiendo plata a veces el domingo. Pero, ¿de qué le vale agregar unos soles más si está dejando de alimentarse? ¿No? Porque es así, hermano. A veces la gente, mira, es que a veces digo, ay, el Señor me bendijo con un trabajo, pero sí, los 7 días a la semana trabajo. O descanso el lunes nada más. Si fuera de bendición de Dios ese trabajo, te va a dejar de que pierdas un tiempo de tener comunión con Él. Es más, si te viene un trabajo así, pedirle a Dios, Señor, provéeme un día para poder estar contigo, junto con los hermanos, y Dios lo concede, hermano. Yo lo he visto, yo lo he vivido también. O sea, yo no le voy a hablar algo que no lo he vivido. Yo lo he vivido también. Trabajaba domingo, todos los días feriados y todo eso. Hasta que decidí pedirle a Dios que me diera el día para poder ir a alabarle. Y me lo concedió. Era cuestión de pedirle nada más. Pero cuando nosotros ponemos a veces nuestra prioridad antes que la de Él, entonces, por más que tengas buena intención, no va a pasar nada. Por eso primero poner a Dios sobre todo. Y Dios va a conceder. Que si estamos con problemas, quizás en el matrimonio, quizás con los hijos, pleitos, contiendas, ¿para qué te quedas en la casa en la contienda? Ven a buscar del Señor. A veces el enemigo, hermano, agarra a las personas y justo el día que va a haber el culto, más problemas hay, más dificultades, más pleitos, a veces hasta enojados, a veces van al culto. Entonces ahí cuando uno vaya enojado al culto, hermano, en el camino uno dice, Señor, límpiame, perdóname, límpiame, quítame toda esta carga, no quiero tener carga, porque el enemigo es astuto, hermano, te quiere quitar tu bendición. Imagínate llegar enojado a alabarle a Dios. ¿Dónde vas a alabar? Vas a estar pensando en el problema. Es más, a veces el enemigo te va a decir, ¿para qué vienes? Mira, eres indigno, hipócrita. Te ha venido peleando y estás aquí en la iglesia. No le hagamos caso al diablo. Pidámosle. En ese momento nosotros decirle, Señor, limpiame. Para eso hiciste ese sacrificio en la cruz del Calvario, para limpiarme, para darme una nueva vida en ti. Me acerco ahora al trono de tu gracia para obtener misericordia, porque la misericordia de Dios es maravillosa. Mira que ningún hombre humano, natural, podría perdonar a aquellos que lo estaban torturando. Jesús fue el único que le dijo, no les tomes en cuenta este pecado, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así como Él, después sus discípulos también hicieron lo mismo. El mismo el que fue apedreado también,
que Pablo estaba a sus pies? Esteban también. Esteban fue lapidado, hermano. Le tiraron, y cuando estaba ahí decía: veo el cielo abierto y veo la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre. Más cólera todavía, le tiraron. Y él mismo le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él ya veía a dónde iba a ir. Es más, vio el cielo abierto. Dijo: Señor, lo que me están haciendo es un favor para irme contigo, ¿no? Le dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Si ellos hicieron eso, nosotros también tenemos que hacer con aquellos que nos quieren apedrear, hermano. Perdonar a los que nos hacen mal. Perdónenlo, porque verdaderamente no saben lo que están haciendo. No saben que están dañando a un hijo de Dios. Que los perdone y que el Señor tenga misericordia de ellos. Porque ¿quién, hermano? Siempre todos nosotros hemos tenido a alguien que nos ha querido tirar piedra, ¿no? Y a veces nos las han tirado, y no una, sino varias. Y como decía un pastor: ya tengo frente de pedernal, decía, porque le caían piedras por todos lados. Pero él ya estaba acostumbrado. Dice: no, Señor, perdónanos, porque a veces por la ignorancia, porque son usados por el enemigo, a veces desean nuestro mal. Y nos maldicen. Y nos dicen cosas terribles. Pero sabemos quién es el que está hablando. Por eso Jesús recibió todo el castigo en Él mismo, para que nosotros no suframos ya. Entonces, como ya Jesús sufrió todo eso, entonces nosotros decimos: bueno, Señor, así me digan lo que me digan, no me hace efecto, porque ya tú recibiste todo esto, y recibiste más todavía. El mundo te aborreció, pero los que eran de Él, no. El mundo te va a aborrecer, hermano. El mundo te va a aborrecer porque eres hijo de Dios, porque eres luz. Pero no te preocupes, porque el destino del mundo es terrible, pero el destino de los hijos de Dios es vida eterna con Cristo Jesús. Es vida eterna con Cristo Jesús. Su sacrificio no fue en vano. Su sacrificio nos abrió las puertas, hermano, del cielo. Nos abrió las puertas del cielo. Qué hermoso será estar allá arriba en el cielo, ¿no? Con Jesús. ¿Tú alguna vez te has imaginado cómo será el cielo? Si alguien tiene mente todavía mundana, va a pensar que el Señor le va a poner una casa bonita y todo. No, ahí el cielo es diferente. Tampoco vamos a estar en una nube con un arpa tocando. No, ni con una argolita aquí, con un traje, un esto blanco. No, hermanos, el cielo es muy diferente todavía. Es algo tan precioso. Mira que cuando hablan del reino de Dios, dice que sus calles son de oro, como mar de cristal. El trono de Dios, un arcoíris, rodeado ángeles, serafines, cantando. Hermano, y nosotros vamos a estar en medio de ellos, alabando a Dios. Y dice la palabra en Apocalipsis que vamos a hacer como un cántico al Señor. Un cántico nuevo. Que todos los ángeles no saben ese cántico. Son los redimidos de Dios. Y tú y yo somos redimidos por la sangre de Cristo. Y tenemos un cántico. Ahora, ¿qué cántico será? Señor, ¿cuál es el tono? Pues yo tengo mala voz. Hermano, olvídate que si tienes mala voz, allá todos cantan bello. Allá no hay desafinados. ¿Cuántas veces le digo, Señor, afíname estas cuerdas? Como quisiera cantar así bonito, pero el Señor me dice: no te preocupes, yo recibo tu alabanza. Cantes como cantes, Él recibe tu alabanza. Por eso, hermano, cuando estemos alabando, no nos callemos. No hagamos como que cantamos. Algunos, hermano, mueven la boca nomás y no sueltan la alabanza. No se trata de mover la boca y cantar en tu mente, es cantarle a Dios. Aunque cantes mal. Ahí ustedes me escuchan ahí al fondo, está el pastor cantando, está desafinado, pero estoy cantándole a Dios. Hermano, la verdad, hermano, cuando yo estoy cantando, ni escucho la voz de nadie. Yo no
escucho si está alguien desafinado o no está. Yo solamente me concentro en alabarle a Él. Porque si tú estás escuchando a la hermanita, estás fuera de onda y ahí te saliste de la presencia de Dios. ¿No te ha pasado que cuando tú cantas ni escuchas al de lado? Solamente cantas a Él. Porque Él se merece esa gloria y esa honra. Entonces ya no estás mirando al del costado, mira, tú solo estás enfocado en quien recibe la alabanza. Mi hermanita Teresa, cuando está acá, yo la veo que ella cierra sus ojos, los abre y no nos mira a ninguno, sino que ella está mirando a Dios. ¿No? Si no estaría la hermana así, a ver, ¿quién está cantando? Este no está cantando, entonces, ¿quién está durmiendo? ¿No? Háganle así al que duerme. No, imagínate, dormirse en alabanza. En la prédica sí se duermen muchos. En la alabanza, hermano, la alabanza no, pues. La prédica como que, algunos, yo pienso que mi voz a veces adormita. No, pero es sueño santo. Aleluya. Pero hermanos, el mensaje de hoy día es simple. Jesús ya hizo un sacrificio. Nosotros tenemos que obedecerle y seguirle a Él. Nosotros tenemos que buscar su presencia en este tiempo, porque Él está vivo. Él no está muerto. Jesús está vivo. Y si está vivo, hay esperanza. Y si hay esperanza, hay fe. Y si hay fe, hay amor. Y sobre todo es el amor que nos mueve todo. Porque por amor dio su vida por cada uno de nosotros. Por amor nosotros servimos al Señor. Por amor nosotros tenemos compasión de aquel que es débil. Por amor nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todo este tiempo se basa en el amor de Dios. En otras palabras, todo esto es el amor de Dios. Mira que Dios amó a su pueblo y lo liberó de Egipto. Y lo sustentó en el desierto por amor. Aunque era rebelde, lo seguía sosteniendo. Por amor hizo que tomaran en posesión la tierra prometida. Pero no hallaron descanso, porque todo el tiempo estuvieron luchando y luchando para conquistar la tierra. Hasta que vino Jesucristo, quien peleó todas las batallas. Y todas las batallas las ganó. Entonces ahora sí podemos encontrar el descanso en Dios. En su amor. En su amor hay descanso. Cuando estamos afligidos, cuando estamos desesperados, cuando nos agobian las deudas, las dificultades, solo el amor de Dios nos hace tener tranquilidad en medio de la tormenta. Solo el amor de Dios. Entonces, sigamos ese amor eterno, ese amor perfecto. El cuerpo y la sangre es el amor de Dios. Tú eres el vivo reflejo del amor de Dios. Por eso, ama a tu hermano, dice un mandamiento. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ámalo y tengamos misericordia, porque el Señor no quiere más sacrificios. Él ya lo hizo. Qué triste, me da tristeza cuando veo a la gente que está ahí, se flagela, caminan de rodillas, hacen sacrificios en vano, de nada les sirve. Otros me dan tristeza cuando comienzan a rezarle a los muertos. El otro día estaba hablando con alguien y me decía, no, pero es necesario que uno le rece porque el alma del muerto pues está intranquilo. Entonces nosotros rezamos, pedimos a Dios para que su alma vaya alcanzando la luz. ¿Quién te ha dicho? Esa es mentira del diablo. Aquí es donde nosotros o alcanzamos vida o alcanzamos muerte. Aquí en esta tierra nos vamos a ser juzgados. No es porque alguien ore o le pida a Dios por el alma de fulanito, de menganito, de su abuelita, de su abuelito. Ya va a ser juzgado.
Por eso dice la palabra, porque está establecido que el hombre, dice, muera una sola vez y después ¿qué? El juicio. Entonces no hay más oportunidad, no hay reencarnación. Otro me decía, no, mira, si hubiera reencarnación, en vano murió Jesucristo. En vano murió, porque entonces nosotros estaríamos en cada reencarnación tratando de purificarnos nosotros mismos. Entonces lo que no hicimos en esta vida, en la otra vamos a hacer. Entonces estamos hablando de un karma, es mentira del diablo. Aquí, este es el tiempo que cuenta. O somos de Cristo o somos del diablo. Son dos caminos: o somos de la luz o de las tinieblas, o somos del amor o somos del odio. ¿Qué es lo que va a gobernar nuestra vida? Tú y yo sabemos la respuesta: el amor de Dios. Ese es el que gobierna, su amor perfecto. Ese amor movió a Pedro, movió a María, movió a Juan, movió a Timoteo, movió a Pablo para sacrificar su vida por causa del Evangelio. ¿Qué hemos sacrificado nosotros por causa de Dios? Cuando tú sacrifiques tu tiempo por causa de Dios, Dios se va a alegrar, porque le estás dando un tiempo a Dios. A veces dejar de ver películas por darle un tiempo a Dios, Dios se alegra. Dejar de trabajar un domingo, pedirle a tu jefe que te deje el domingo para venir a alabarle a Dios, también, porque otros dicen, no, el domingo vendo más, hay más gente, no, los que tienen negocios. A veces en las iglesias, había, me acuerdo de una iglesia que le decían, hermanito, ¿por qué no vienes? No, que yo tengo mi negocio y el domingo donde más gente hay, pues me decían. Pero si confías en Dios, el Señor, lo que tú vas a ganar el domingo, el Señor te lo va a recompensar en otro día, le decía. Pero pon primero a Dios. No, es que es así, los restaurantes no podemos cerrar menos domingo. Qué triste, ¿no? Porque a veces nosotros, claro, uno humanamente dice, no, pues es su trabajo, pues. Pero, ¿quién es primero? Prioridades. Gloria a Dios. Hermano, sé que van a venir tiempos de gran bendición, porque nosotros hemos dedicado nuestra vida al Señor. Y cuando tú dedicas tu vida al Señor, hay recompensa. ¿Saben por qué? Porque la palabra misma la dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos han recibido añadidura ya por seguir a Cristo? Aleluya, yo creo que todos hemos recibido añadiduras, ¿no? Entonces no nos podemos quejar. Todos hemos recibido, que uno reciba más que otro, gloria a Dios por los que reciben más, gloria a Dios, es porque están buscando más su reino. Dios te va a bendecir más cuando más lo busques a Él. Ahora, no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, ¿no? El Señor me va a dar más porque yo lo busco. No, el Señor te va a dar lo necesario, lo que tú puedas administrar, porque el Señor sabe qué tipo de mayordomo somos. No le va a entregar mucho un mayordomo que no sabe administrar, le va a dar de acuerdo a su capacidad. Por eso que el Señor vio a que de acuerdo a la capacidad entregó los talentos, ¿no? Entonces, así también a nosotros nos da de acuerdo a la capacidad de cada uno, no que unos seamos más que otros, porque cada uno va a dar cuenta al Señor de lo que el Señor te ha dado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Ya me pasé, ya perdón.